Saludos a empresarios, socios accionistas, gerentes financieros, gerentes generales, directores, en fin, todo aquel que toma decisiones en una empresa. Bienvenidos. Estamos aquí iniciando por primera vez nuestro podcast para ayudarte a prevenir el fraude organizacional. Y el día de hoy estoy muy contento de que esté mi gran amigo César Díaz. Él va a inaugurar junto conmigo esta primera sesión. Entonces, hoy vamos a tratar un tema súper interesante y es acerca de cómo hay limitantes a la hora de implementar tecnología y cómo muchas veces creemos que porque esta tecnología es sofisticada, muchas veces es una inversión millonaria y creemos que por eso ya estamos blindados en contra del fraude. Entonces, pues ahora sí que presento a mi amigo. Él ha sido consultor internacional en procesos de transformación digital en organismos de la iniciativa, empresas de la iniciativa privada, pero también organismos públicos a nivel internacional. Él ha trabajado en el tema de procesos, sobre todo en herramientas hablando de ERPs a gran escala. Entonces, pues tiene muchísimo que contar en muchas áreas y hoy vamos a tocar este tema. César, pues bienvenido. Gracias por Muchas estar aquí gracias, con René. nosotros. De verdad es un honor que estés inaugurando esto conmigo. Entonces, pues vamos a empezar a platicar el tema. No, gracias por haberme invitado. Gracias y te felicito también por esta iniciativa que tienes porque estás atacando una necesidad latente que muchas veces está ahí, pero a veces es más fácil voltearle la cara. O sea, voltearle la cara al problema y hacer de cuenta que no está ahí, porque a veces el negocio es tan noble que aguanta que existan ese tipo de fraudes, pero a la larga eso no es sostenible. Entonces, gracias por invitarme. Es un honor estar aquí. Pues gracias. Y bueno, retomando un poquito esta idea que acabas de plantear, sí, yo recuerdo mucho que desde la maestría me platicaban algunos maestros que muchas veces una de las trampas que hay en las empresas es que hay un buen nivel de rentabilidad. Entonces los dueños, por sí que se van de vacaciones prácticamente y dejan ahí la empresa corriendo sola y se piensa que ese estado de bienestar, digamos, de salud financiera, pues va a permanecer para siempre y que se da pues automáticamente, ¿no? Y no hay mucho que hacer todavía al respecto. Pero bueno, dijimos que el tema iba a ser acerca de las herramientas tecnológicas y bueno, antes de entrar aquí a la sesión ya empezaste tú a contarme algo que has visto en tu experiencia profesional y me gustaría como que lo retomáramos. Ok. Sí, te decía que a veces la gente cree que porque se gastó cientos de miles o a veces millones de dólares en tecnología, ERPs, GRPs, ya por eso está blindado contra el fraude. Y desafortunadamente no, porque por un lado pues está la naturaleza humana, eh, y cuando alguien quiere pues portarse mal, anda buscando a ver cómo portarse mal y generalmente va de a poquitos, ¿no? Una cosa que hace tiempo a mí me enseñaban es que tanto para lo bueno como para lo malo, lo más difícil es hacer las cosas la primera vez. Cuando las hiciste la primera vez, y tú lo sabes, con todo lo que también yo he aprendido de ti en todo este tema de fraude, empiezan de a poquitos. ¿Es correcto? No se dieron cuenta, y un poquito. No se dieron cuenta, y un poquito. Digo, todos fuimos niños y todos estuvimos ahí probando a nuestros padres, ¿no? A ver hasta dónde nos podíamos portar mal. Y cuando prom ya nos caía ahí la ley y el orden, no. Eso es parte de la naturaleza humana. Entonces, no podemos obviarlo. Quisiéramos vivir en un mundo perfecto, pero la verdad es que no vivimos en un mundo perfecto. Entonces, esa es la primera cosa que tiene que entender pues un dueño de negocio o un responsable de una organización. Está latente ahí ese tema de la naturaleza humana, ¿no? Y yo creo que ninguno de nosotros podemos decir, ay, no, ¿cómo? A mí nunca va a pasar o yo nunca la voy a hacer, ¿no? Simplemente es estar eh, pues primeramente las convicciones que uno tenga, ¿no? Y otro, estar alerta y recordar que no podemos hacer un proceso perfecto o infalible o completamente blindado, pero lo que sí podemos hacer es generar toda una serie de sistemas, y sistemas no me refiero a sistemas informáticos, me refiero a la sistematización que viene de los procesos, de las políticas que son habilitados por la tecnología
para que se vuelva disuasivo, para que la gente diga, ah, caray, si lo hago se van a dar cuenta rápido y mejor no lo hago. Y entonces, de alguna manera, sí vienes a complementar también el tema de la ética y los valores que puedas ir teniendo en tu gente, ¿no? Entonces, van muy de la mano. No sé si más o menos con eso Sí, contesto tu pregunta. de hecho, una de las cosas que estamos haciendo aquí al hacer estos videos es exponer historias que me ha tocado ver en muchos de mis clientes, desafortunadamente, donde pasa esto, ¿no? De que no se cuidan estos temas y termina en un fraude a veces que hasta ha hecho cerrar alguna empresa. Yo lo he visto. Pero bueno, para no desviarnos mucho del tema de lo informático, no sé si pudieras pensar qué errores así concretos, quizá que nos puedas hablar de alguna experiencia que tú hayas visto donde dices, es que se invirtieron millones en esta herramienta, se pagaron tantos millones, no solo de software, sino de la consultoría, para que al final de todas maneras hubo un fraude de este tipo. ¿Cuáles fueron los errores principales? Bueno, ¿Qué mira, podrías hablar de eso? te puedo hablar, tal vez vale la pena para setear un poco la dimensión del problema, algo que desafortunadamente es todavía común en nuestros países latinoamericanos, ¿no? En el sector público, a mí hace años me tocó participar en un proyecto para la Policía Nacional de un país latinoamericano, no voy a decir cuál, eh, y ellos tenían el problema de que no sabían cuántas patrullas tenían, no sabían cuántos policías tenían, no sabían cuántas armas tenían, y así, súmale todo. El general, que en ese entonces era el ministro de Seguridad, daba la orden y pedía ese dato y con disciplina militar, toda la cadena de mando se iban obviamente a consultar los Exceles, a consultar todo eso, y el consolidado se tardaba en llegarle 11 días. O sea, así de mal estaban, así de mal estaban. Situaciones bien complicadas en el que para atender una emergencia, tú llamabas a la delegación de policía y los de la policía te decían, sí, pero ¿me da para lo de la gasolina? Y entonces sí voy a atender su emergencia. Así, policías que salían con dos tiros, digamos, en el cargador de la pistola, porque era todo lo que tenían. Entonces, obviamente, había un serio problema del uso de los recursos y estaban abiertos. Para ese escenario, imagínate, con Exceles y todo, pues estaban abiertos todos los portillos para que cualquiera hiciera lo que quisiera y nadie se daba cuenta. Hicieron una inversión millonaria en un sistema líder, empieza con S, un sistema líder Hay muchos en el para mercado. implementar. Hay muchos en el mercado, empieza con S y termina con P. Eh, y bueno, se implementó y te puedo decir que al momento de la implementación se estaban siguiendo todo el tema, o sea, analizando los procesos, se estaba haciendo toda la configuración, pero estaba tan arraigado este punto que se dio cuenta, o sea, nos dimos cuenta que a través de la rigidez de los procedimientos que te exige esta herramienta, si se implementaban al pie de la letra, el caballo iba a respingar, o sea, la organización, o sea, iba a retomar y probablemente iban hasta boicotear el proyecto. O sea, no había forma de que lo tolerara, que le cerrara la llave así a la corrupción, hay que decir esa palabra, que le cerrara la llave de tajo, o sea, es como cortarle de tajo la droga a un drogadicto, ¿no? O sea, colapsa. Entonces, ahí fue una decisión estratégica al alto nivel político de irse gradualmente y decir, bueno, mira, vamos a dejar esto. ¿Qué es lo más importante ahorita que necesitamos controlar? Bueno, esta parte, a esta parte sí le vamos a poner grises y lo demás lo vamos a dejar un poquito más abierto para que, digo, el caballo no respingara. Ese tipo de cuestiones llegan a pasar. Les pongo quizá el ejemplo más drástico que me ha tocado ver en esos términos. Este fue en sector público, les digo, la Policía Nacional de un país latinoamericano.
Pero bueno, yo creo que ¿Terminó la implementación? sí, sí terminó la implementación. Y al final, ¿cuáles fueron los resultados? Mira, sí se redujo bastante. Obviamente hubo mucha resistencia de los encargados de la parte de las compras, mucha resistencia, porque obviamente al tener ya controles de inventarios y todo eso, lo que se tenía, pues ya no se podía comprar así por la libre, ¿verdad? Entonces, sí hubo mucha... A lo mejor vamos como tocando otras aristas, ¿verdad? Ajá, Obviamente trataremos de irnos por el hilo conductor que es la tecnología, pero me llama la atención esto que estás diciendo porque mi experiencia, siempre que yo llego a una empresa y noto personas que, como dices tú, respingan, es porque hay algo ahí seguro. que No, no, no no, quieren mostrar. no, a ver, aquí, y estamos hablando ya de temas de corrupción muy arraigados, donde estamos hablando de cantidades de dinero muy, muy grandes, donde literalmente ahí la gente es capaz de lo que sea con tal de continuar con el negocio, ¿no? O sea, ya estamos hablando de palabras mayores. O sea, no es de que alguien se está robando los lápices de la empresa, ¿no? O sea, o las hojas o los toners de las impresoras, Es, ¿no? no solamente es su medio de vida, ¿no? De hecho, me viene a la mente, me tocó ver un fraude donde era de continuo, ¿no? 25,000 dólares mensuales más o menos en promedio, y la persona que estaba haciendo el fraude prácticamente no podía dejarlo porque ya se había echado encima un compromiso de una deuda en una casa de super lujo, entonces tenía ese crédito. Entonces, si de pronto se suspendía el fraude, imagínate la situación en la que se quedaba, ¿no? Perdía su casa. O sea, Entonces, ya lo consideran como parte de su ingreso. Sí, eso es exactamente. cierto. La gente llega a considerarlo como parte de su ingreso, como, no sé si sus prestaciones, o se sientan a veces Robin Hood, porque así me estoy redondeando, porque de todas maneras me pagan mal y de todas, o De sea, hecho, la gente, psicológicamente siempre hay un autoengaño de quien está ujú, cometiendo fraude. Eso es lo que dicen los analistas del fenómeno. Y es eso, ¿no? Me están tratando con injusticia, por tanto, yo me estoy cobrando lo que yo merezco realmente. Y por ahí se van. Y como decimos, bueno, establecen ese tipo de compromisos. Y luego llega el consultor tecnológico, el experto en procesos, ¿verdad? Completamente sin saber nada de eso, con las mejores intenciones, queriendo dar el mejor servicio al cliente. Créeme, me ha pasado. Llego con mi equipo a una empresa y estamos felices porque sabemos que podemos resolver cierto asunto y de plano, es más, me ha tocado estar con los gerentes de área y delante de nosotros tienen una actitud positiva, de sí, vamos a echarle las ganas, todas las ganas, vamos a sacar adelante este proyecto. Suena padrísimo que metamos esta automatización, integración de todas las áreas en la empresa, pero a la hora de que ya el consultor que se queda solo a trabajar el día a día para hacer el cambio, hay una resistencia espantosa. No se entregan tareas, no practican, no, de veras, más allá de la lógica resistencia al cambio, mucho más allá, donde empiezan a pasar meses, aún años, y dices, esto ya no es normal, ¿no? Aquí hay, como dicen, gato encerrado, ¿no? Decimos en Latinoamérica. Hay algo que está pasando y va más allá de la resistencia, insisto, tradicional. No sé si tú has visto alguna cosa así. sí, mira, lo que no se mide no se mejora. Esa es una premisa en temas de procesos, ¿no? Y de mejora continua. Lo que tú no mides no se mejora. Otra cosa que me ha tocado ver es a donde voltea el dueño, vamos hablando ya ahorita de una empresa privada, a donde voltea el dueño, las cosas florecen, sí, se pone bonito. Donde el dueño le voltea la cara, ahí es donde empiezan a generar, en el mejor de los casos, simplemente baja el desempeño, en el mejor de los casos. Pero por eso es importante que ya hablando, digamos, como dueños de empresa, se den cuenta de que no puedes dejar de lado aspectos clave del negocio simplemente porque no te gustan. Las sociedades que me ha tocado ver más productivas o más eficaces al momento de trabajar, digamos que son dos socios o tres socios,
es cuando tienen intereses o habilidades que son complementarias. Por ejemplo, tienes al socio que es bueno para vender y es el relacionamiento con el cliente y es bueno para cotizar y le saca un mejor precio al asunto. Y tienes al otro que es bueno para controlar el tema de los gastos, para estar buscando la eficiencia, para estar buscando dónde le puede sacar más a la maquinita. Entonces, ese tipo de duplas funcionan porque entonces tú tienes a alguien con un interés en que las cosas estén bien, atendiendo aspectos complementarios del negocio. Eh, Cuando a lo mejor o es un solo dueño, a veces pasa, ¿no? Que tiene que andar haciendo de todo. Y generalmente, si es exitoso, pues se concentra en la parte de las ventas, se concentra en la parte de hacer crecer el negocio. Y el cuidar los dineros no es lo más, lo que más le apetece, lo que más le agrada. Y a lo mejor el negocio Incluso está no, yendo no le tan da bien, tiempo. o no le da tiempo. Y dice, ¿sabes qué? A ver, de ir y buscar más clientes y que entre más lana, andar viendo acá, pues mira, hago de cuenta que todo está bien. Y aunque tenga yo ahí mis fugas de agua, pues hago de cuenta que no están ahí y yo tengo mis personas de confianza, así, 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 y, y así me la juego. Y el negocio resulta ser tan noble que dices, pues por más que se empeñan en darle en la torre, no han podido, ¿no? A veces se Bueno, da mucho eso. tienes toda la razón, nada más que ese es el escenario optimista, pero a mí me ha tocado ver también el escenario, pues, más común, que es el empresario en Latinoamérica muchas veces está en la raya. Me refiero luchando contra una competencia feroz, ¿no? Una competencia que se está modernizando, que está eficientando procesos, que está, a lo mejor su competencia sí son dos socios y estos dos socios hacen una mancuerna en ese sentido que tú planteas, contra el socio o contra el propietario que es solo, con su equipo, sus empleados. Entonces, eh, a lo que quiero llegar es, muchas veces no hay, pareciera, la manera como este líder que le gustan las ventas, que siempre está buscando el aumentar los ingresos y o la rentabilidad, no tiene la manera de ver esa otra parte y termina consumiendo su vida. O sea, porque de verdad, literalmente, ya está desgastado por el tema de hacer subsistir la empresa, pero de pronto, pasados los años, hubo algún abusivo que estuvo cometiendo fraude y de pronto se da cuenta que realmente ha perdido la empresa. O sea, yo lo he visto. Entonces, digo, eso es la verdad, ¿no? El escenario que vemos en Latinoamérica. Y bueno, quiero también regresarme al tema que nos trajo, que es el tema de la tecnología, que me gustaría como ver si desde tu punto de vista hay errores, insisto, de asumir cosas que nos va a dar un sistema, que es Ujú. muchas veces, tú y yo Mira, lo hemos platicado fuera. yo creo que esto que te voy a decir, primera cosa por la que tienen que empezar, y eso estoy seguro que te va a resonar a ti. Cuando el dueño se mete a entender la nueva tecnología que está implementando, cuando él tiene el interés, cuando él le quiere sacar el máximo jugo, la cosa empieza a caminar, tope lo que tope y pare en lo que pare. Y él solito empieza a exigirle a la gente, y como es el dueño, no le pueden decir otra cosa. Y a lo mejor alguno que estaba ahí pasándose de listo, pues uy, se le va a caer el teatrito y ve cómo le hace, o terminan renunciando, porque eso también pasa. Dice, más vale que digan aquí corrió que aquí le cayeron. Entonces, si el dueño se mete a entender esa tecnología, no lo ve como, ay, estoy delegando, tengo el dinero para gastarme X cantidad, en que alguien venga y me implemente un sistema, mm, mm. Si el dueño se mete, que es el que conoce los procesos, inclusive a darse cuenta de cosas que él creía que eran de una forma y resulta que son de otra, el implementar un sistema es una forma buenísima de desnudar carencias, desnudar malas prácticas o desnudar, a veces, perdón que lo diga, hasta borradas que se están cometiendo y prevenir de que se pongan, cuando se implemente un sistema, quieran hacer que el nuevo sistema replique lo anterior. Dice, oye, si quieres trabajar de la misma forma y no aprovechar las bondades que te trae la funcionalidad de un nuevo sistema, pues ahórrate el dinero y quédate con lo que estás. O sea, les digo yo, es hacer las mismas burradas de antes, nada más que era con computadora, ¿no? O sea, no se trata de eso.
Entonces, aquí el consejo número uno es, si el dueño se va a meter en un rollo de estos, o sea, que el dueño o alguien con el suficiente empowerment o empoderamiento se meta y sea una terapia a veces hasta de choque. Puede ser muy traumático, también obviamente requieres pues ciertas técnicas, no solamente de la implementación técnica per se, sino del gestionar el cambio, manejar el proyecto con base en buenas prácticas también, pero la presencia del dueño, mira, se mete el dueño y la cosa florece. Sí, muy interesante. Me gustaría si retomamos el tema de los procesos. Antes de entrar aquí a la reunión, me decías, un dueño puede pedir el mejor de los softwares, pero si hay un error en los procesos, va a terminar por provocar puertas abiertas para un posible fraude. No sé si quieres retomar ese tema, Sí, ¿te acuerdas? sí, claro. Bueno, mira, hay toda una serie de buenas prácticas que se tienen que llevar a cabo con todos estos mapeando procesos y voy a hablar específicamente de lo que son los procesos financieros. Ahí realmente no hay mucho que inventar, no hay mucho que inventar, ya está todo inventado, sobre todo en temas de control. Por ejemplo, el que genera la orden de compra, pues para generarla tiene que haber presupuesto, ¿verdad? No lo puedes generar de la nada. Eh, ese presupuesto, ¿quién lo aprueba? ¿Lo aprueba él mismo o lo aprueba alguien más o lo aprueba su jefe? Si es cierto monto, pues bueno, tiene que ir a lo mejor al jefe del jefe, en fin. Son cosas que ya per se están definidas. Prácticamente todos los sistemas informáticos las manejan, pero a veces por facilidad, por la burocracia interna, por las justificaciones que tú quieras, le dejan esos portillos abiertos al sistema. Y el dejar esos portillos abiertos tiene varias implicaciones. La más obvia es que alguien empiece a hacer abuso de esos portillos, pero también a mediano y largo plazo trae complicaciones porque si eventualmente tú quieres migrar a una siguiente versión del sistema y le dejaste esas personalizaciones pues abiertas por ahí, pues la nueva versión no las va a traer. ¿Por qué? Porque no es una buena práctica. Entonces te va a costar más trabajo y te va a ser más caro y te va a dificultar la implementación de una nueva versión. Eh, pero por eso es tan importante el tema de los procesos. ¿Cómo debe de fluir esto? Independientemente de las jerarquías, o es pensar en el flujo punta a punta de ese proceso y que eso sea habilitado por la tecnología. Y muy, 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 muy importante es que la gente sea consciente de que los datos no viven en la tecnología, viven en los procesos. En los procesos es donde se van transformando. La tecnología es el habilitador, es el repositorio donde quedan, pero el tener calidad en los datos para después en el acumulado poder tomar decisiones o identificar fraudes o identificar tendencias así como sospechosas, se da por el buen diseño de su proceso, no necesariamente por el hecho de que hay una tecnología. Si la gente es negligente, es indolente o no tiene el adecuado entrenamiento para hacer capturas en el sistema, esos datos serán de mala calidad. Y aunque tú tengas un Ferrari, si ese Ferrari le echas gasolina de mala calidad, que son los datos para un sistema informático, lo que haces es echar a perder el motor y no te va a servir. Permíteme tratar de ir separando los mundos que hay en la empresa. Y me refiero a las empresas grandes, las medianas, las pequeñas y las micros. Quien nos esté escuchando a lo mejor piensa, bueno, mi empresa no es tan grande, por tanto no entro en la categoría de lo que está hablando César, ¿no? En mi caso, yo puedo hablar más de mi experiencia implementando en medianas, casi no la pequeña, cero las microempresas. Pero si pudiéramos darle un consejo a quien está viendo esta conversación y que están en el campo de los medianos empresarios hacia abajo,
que ellos a lo mejor dicen, es que ese término de mejores prácticas, ese término de contratar ese RP a gran escala, no me queda, está Mira, fuera. esto aplica y te voy a decir, porque te voy a poner un ejemplo, y tú conoces a mi mamá. Sí, sí. Mi mamá tiene una clínica de belleza. Hace 20 años, mi mamá no es una persona que le tenga, digo, ella tiene 77, va a estar por cumplir 77. Hace 20, 25 años, ella no le tenía miedo a las computadoras y se metía a picarle. Ella me dijo, oye hijo, ¿cómo le hago para implementar un software para gestión de clínicas de belleza? Un software español, me acuerdo. Estoy Wow. hablando de la época previa a que fueran en la nube, o sea, era todo un premise, ¿no? Era así, instálalo en tu compu, pagas la licencia y úsalo. Mira, se lo tomó tan en serio y por eso te decía yo, mira, que el dueño se meta y ella era la dueña y era la única empleada y era la que hacía todo, pero se metió, mira, le sacaba un jugo a todos esos datos que le iba generando el sistema de sus clientas, de las citas, el margen de sus productos. A mí me tocó ayudarla con eso y que le fuera entendiendo a la lógica del sistema por qué era importante tener su inventario al día, inclusive si había alguna diferencia que ella misma la corrigiera. O sea, de verdad se Qué metía a maravilla. hacerlo. Entonces, eso aplica para cualquier tamaño de empresa. El compromiso que tenga el dueño para cuidar su información, cuidar sus datos y que la cosa vaya en orden, habilitado por la tecnología, no es un tema del tamaño del negocio. Sabes que estás, ahora sí que poniendo el dedo en la llaga, porque te he de contar en mi experiencia, era clarísimo, ahora voy a separar en dos tipos, ¿no? No voy a decir de empresarios, pero de dirección que llevan las empresas. Y una es justamente el tipo de dirección que dice, vamos a aprovechar la tecnología al 100% lo que nos dé. Compramos este sistema, vamos a explotarlo al 100%. Y está el tipo de dirección que ahora sí que puso un sistema y lo usan como decimos luego nosotros los implementadores como máquina de escribir electrónica. O sea, para sacar Para las facturar, facturas, porque se lo exige es este, correcto. De la hecho, parte tributaria. he tenido clientes que tienen su ERP, pero todavía el contador se resiste a que automáticamente se generen las pólizas y literalmente su trabajo consiste en teclear cada una de las pólizas al estilo como se hacía hace 30 40 años. ¿Sí? No podemos ni siquiera soñar que hay una concesión bancaria que cierre el círculo de control interno del que siempre hablo. No existe eso. Es increíble. Tienen la herramienta, pero la dirección, lo decías en un principio, todo depende del destino al que quiera llevar el director esa empresa y sobre todo ahorita que estamos hablando de prevención del fraude, pues sí, en ese sentido, que de hecho yo llamaría a los que nos están viendo a que ese sea es feo decirlo, pero que sea su motivo, ¿no? De implementar la solución tecnológica. Pero hay muchos otros agregados que van a tener al implementar una herramienta tecnológica como esta. No sé si pudieras hablarnos un poquito de eso. Sí, mira, aquí la moraleja de la historia es que la tecnología no te va a venir a resolver todo de manera automática, no es un amuleto que ya compraste y ya mágicamente te resuelve todo. Hablamos de que la forma en la que se mete el dueño es clave para sacarle un jugo a un software en términos de prevención del fraude, que vea cómo deben de funcionar las cosas. Otra clave que yo te diría es el entendimiento que pueda tener no solo el dueño, sino la organización en general, aunque sean 2 empleados, 3 empleados, 5 empleados, los que tú quieras, de que esta cosa funciona con 3 cositas: personas, procesos y tecnología. Es como si tú tuvieras un carro, un Ferrari, esa es tu tecnología. Tus procesos es un circuito de Fórmula 1 y la persona, el que va a pilotear soy yo. Pues yo no sé ni cómo se enciende un carro de Fórmula 1. Y si lo logro encender, puede que me mate en la segunda curva, porque yo no sé controlar una máquina de esas. O al entrar a los pits aplasto a mi equipo, o no sé, o sea, yo no sé cómo manejar una máquina de esas. Si tú me pusieras a mí a competir en un circuito de Fórmula 1 con un Ferrari de Fórmula 1 contra
Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, o Checo Pérez, en, y él conduciendo ¿qué? ¿Qué te gusta? El carro que tú quieras. Y Un no Maserati, necesariamente uno muy rápido. No necesariamente muy rápido. Iba a decir no me un Mustang digas. o algo así, pero no Un necesariamente uno muy Nissan, de rápido. esos que tunean y Ajá, o sea, o ponle tú, vamos, pongámosle un Mustang. Mustang. Te aseguro que me gana, aunque tenga un carro que no corre ni a la mitad del otro. ¿Por qué? Porque él le sabe sacar el jugo a ese carro, le sabe, él conoce el circuito, yo no. Ahora, piensa ahora, pon al mismo piloto en el mismo circuito de Fórmula 1, pero dale un Monster Truck. No está diseñado el Monster Truck para ese proceso, para ese circuito. O modificas el circuito o le cambias el carro. Pone el mismo Ferrari en un potrero con el piloto de Fórmula 1. No se atasca. No camina el carro, se atasca, no funciona. Entonces, si te fijas, es la combinación de las tres cosas lo que te va a dar el desempeño de tu organización. Personas, procesos y tecnología. La combinación de esas tres cosas es lo que te da el desempeño. Fabuloso. Creo que nos dejas muy buenas ideas para explorar, para que quienes nos están viendo se puedan sentar con sus socios, con su equipo gerencial y puedan, no sé, incluso, ¿por qué no tomar notas de esto que acabamos de hablar y corregir lo que se tenga que corregir, aprovechando la tecnología que se tiene? Ok, entonces segundo, ya pusimos, primero, que el dueño se meta y se meta de lleno si se le va a entrar una nueva tecnología. Dos, Perdón, que, y aún si no se meten en una nueva tecnología, ¿no? Porque tal vez no tengan los bueno, recursos para, sí, pero lo que correcto, tienen, correcto. Es más, yo te diría algo, si ya tienen una tecnología, antes de pensar en comprar una nueva, por supuesto, vean si le pueden sacar provecho más a la que ya tienen. Puede ser cien que por no, ciento. a veces es un tema regulatorio que sacó una nueva cuestión ahí la oficina tributaria y ver que cumple con tal o cual requisito y entonces ya necesitas, a veces es un tema regulatorio, pero si no es así, ver qué le puedes sacar de jugo a lo que ya tienes. Como decía el papá de un amigo mío allá en Colima, dice, con agua, pasto y dinero, cualquier buey es ganadero. Entonces, a veces el sacarle jugo a lo que tienes, aunque no sea así como que lo mejor, ¿no? Eso ya te da una mejora. ¿Por qué? Porque estás poniendo un principio de orden y eso le manda un mensaje a tu gente. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Si el dueño se pone, se mete y hace y pide que se hagan y está encima, la gente va a responder. Si el dueño es laxo, si el dueño deja portillos abiertos, si el dueño no le importan ciertas áreas de la empresa, solamente estas otras. Mira, decía Peter Drucker, en una organización o en una empresa, lo único que se desarrolla espontáneamente es la negligencia y el bajo desempeño. Todo lo demás tiene que gestionarse. Eso decía Peter Drucker, el padre de la administración moderna. Entonces, mira, Déjame a abonar menos un poco que, a eso que estás ajá, claro, diciendo. claro. Este último año, un poquito más de un año, estuve trabajando en la implementación de un software, de un ERP. Eh, es impactante lo que tú estás diciendo. El dueño dejó como líder de proyecto a un joven que recién acababa de salir de la universidad por relación de amistad, no sé, algún tipo de situación así, lo puso delante del proyecto. Entonces, llegamos los implementadores, por cierto, a un país distinto, enfrentándonos al tema de un idioma distinto. Es una solución, un software muy vertical, que es para una industria muy, muy específica. Entonces, el nivel de sofisticación era bastante grande. Y prácticamente se delegó sobre este líder de proyecto y tardamos, no sé, empezó en mayo, yo no estaba ahí, en mayo de hace un año y medio,
y vamos, en conclusión fueron como 14 meses prácticamente con un avance al 10% del proyecto. De pronto, viendo que se estaba atrasando tanto, tuvo que entrar el dueño. Y créeme, en un lapso de 4 meses se avanzó hasta poner en marcha el software. Es impresionante el cambio, impresionante. Veías la diferencia en las reuniones. Como dices, los distintos gerentes decían, es que esto, es que el otro, siempre poniendo un pretexto por cual no avanzar. Y llegó el dueño y decía, a ver, esto, si no está, vamos a dejarlo de tarea y avancemos con lo que sí se puede resolver. Pero de veras es un cambio tan radical cuando el dueño está involucrado en entender la tecnología, diciendo, estos son mis procesos, yo los conozco porque soy el dueño, se tiene que resolver así. Y exijo resultados tanto del implementador como de mi equipo para llegar al éxito del proyecto. Hay, 100%. hay, hay una frase que dicen por acá en Centroamérica, dice, al ojo del amo engorda el caballo. De acuerdo, de acuerdo. Así tiene que estar ahí. Entonces, recapitulando los tips que llegamos. Uno, que el dueño se meta. Dos, tomar en cuenta ese trinomio, personas, procesos y tecnología. El desempeño de mi organización es la combinación de los tres. Cada uno por sí mismo no va a dar el resultado. El tip número tres, que que la gente se dé el permiso de cuestionar sus supuestos. Cuestiona por qué hacen las cosas. Si llega, y más, si es el dueño, todavía más. Él tiene esa capacidad de llegar y cuestionar por qué se está haciendo algo. Muchas veces la gente que se quiere portar mal se pone de acuerdo con otras. No, es raro que un fraude lo haga una sola persona, es muy raro. Incluso siguiendo todas las políticas y las prácticas de recomendaciones del COSO y bueno, lo que en algún momento era la ley Sarbanes-Oxley y todo ese rollo, te das cuenta que si tres personas en procesos clave o en el punto clave de un proceso se ponen de acuerdo, no hay forma no hay forma. O sea, Es te correcto. bailan, te bailan. Porque el que lo hace, el que lo aprueba y el que lo audita, si están coludidos los tres, o sea, no hay forma. ¿Qué es, cómo la tecnología viene a ser un disuasivo para que esos tres se pongan de acuerdo? El rastro o el log que va dejando, pues cualquier herramienta informática decente ya maneja el tema de un log, quién lo hizo, con quién entró, por qué no entró. Por eso tan importante hacerle ver a la gente lo delicado que es andarse prestando usuarios. Digo, a veces cuando damos entrenamientos a ese respecto, de manera irónica, se le dice a las personas, oye, ¿tú prestarías tu cepillo de dientes? Y la gente hace caras, no. Digo, pues es lo mismo si tú prestas tu usuario. ¿Por qué? Porque puede pasar esto, esto y esto, esto y esto. O sea, te llevan al baile y ni te diste cuenta. Y todo quedó registrado porque entonces es algo que también le reforzamos mucho a la gente, ¿no? Y parece obvio, pero por ahorrarse unas cuantas licencias, que yo sé, no los regalan, pero te puede salir a la larga más caro. 100% de acuerdo, sí. De hecho, me sorprende que ustedes que lo ven en sistemas grandísimos, pues también lo vivan. Y por supuesto, la pyme, desde luego que lo está viendo. Correcto. Bueno, César, pues hemos platicado cosas muy interesantes, no sé qué pienses, pero yo me quedo con la idea de que nos faltó todavía más explorar este tema. De hecho, Pues, ¿qué sí. te parece si lo dejamos hasta aquí? Ok, Y pues continuamos en una siguiente sesión, exploramos más este tema de la tecnología, cómo estamos cometiendo el error de asumir que la tecnología por sí sola nos va a ayudar a prevenir los fraudes. claro que sí, René. Con mucho gusto. Siempre un placer platicar contigo y estamos a la orden. Bueno, pues aquí dejamos a mi amigo César Díaz, como dije, consultor con amplia experiencia a nivel internacional. Y bueno, yo me despido, René Hernández de Blindaje de Negocios, y te recuerdo que el fraude es mejor prevenirlo que sentarse a esperar. Nos vemos para la próxima. Nos vemos. Saludos a tu audiencia. Hasta luego.